Durante meses, la tensión en Boston había ido creciendo como una tormenta silenciosa. Las calles, que antes estaban llenas de comerciantes y familias, ahora eran vigiladas por soldados británicos armados. Para la corona, su presencia era necesaria para mantener el orden. Para los colonos, era un recordatorio constante de que ya no eran completamente libres. Cada día aumentaban las discusiones. Un simple desacuerdo entre un soldado y un ciudadano podía terminar en una pelea. Los insultos se habían vuelto parte de la rutina. La desconfianza crecía con cada patrulla que recorría la ciudad. La noche del 5 de marzo de 1770, el ambiente era especialmente tenso. Hacía frío y las calles estaban cubiertas por la oscuridad. Cerca de la casa de aduanas, un joven aprendiz comenzó a discutir con un centinela británico. Lo que parecía un incidente menor llamó rápidamente la atención de otros colonos. En pocos minutos, una multitud empezó a reunirse. Algunos gritaban, otros lanzaban bolas de nieve, trozos de hielo y pequeños objetos contra los soldados. Los militares, rodeados y bajo una enorme presión, pidieron refuerzos. Un pequeño destacamento llegó para proteger al centinela, pero la situación ya estaba fuera de control. Nadie sabe con absoluta certeza qué ocurrió en el siguiente instante. Algunos testigos afirmaron que alguien gritó «fuego». Otros aseguraron que un disparo accidental provocó el resto. Lo cierto es que, en cuestión de segundos, los soldados británicos abrieron fuego contra la multitud. El estruendo de los mosquetes rompió el silencio de la noche. Cuando el humo comenzó a disiparse, varias personas yacían en el suelo. 5 colonos murieron y otros resultaron heridos. Entre los fallecidos estaba Crispus Attucks, un marinero de ascendencia africana e indígena, considerado por muchos historiadores como la primera víctima mortal de la Revolución Americana. Militarmente, aquel enfrentamiento fue pequeño, pero políticamente, sus consecuencias fueron enormes. A la mañana siguiente, la noticia recorrió Boston como un incendio imposible de detener. Muy pronto llegó a Nueva York, Filadelfia y otras colonias. Los rumores crecían con cada relato. Algunos exageraban los hechos. Otros los utilizaban para demostrar que el gobierno británico estaba dispuesto a matar a sus propios súbditos para mantener el control. Fue entonces cuando apareció una figura clave, Paul Revere. Revere era un talentoso orfebre, pero también comprendía el enorme poder de las imágenes. Poco después de la tragedia, publicó un grabado que mostraba a los soldados británicos disparando de forma organizada contra una multitud indefensa. Aunque la ilustración simplificaba y dramatizaba lo ocurrido, tuvo un impacto enorme. Miles de personas la vieron y comenzaron a creer que la corona había cometido una masacre deliberada. Años más tarde, los historiadores explicarían que la realidad había sido mucho más compleja. La multitud también había provocado a los soldados y el caos de aquella noche hizo casi imposible reconstruir exactamente lo sucedido. Sin embargo, en política y en tiempos de crisis, la percepción puede ser tan poderosa como los propios hechos. El juicio contra los soldados británicos sorprendió a muchos. El abogado John Adams, que años después sería el segundo presidente de los Estados Unidos, decidió defenderlos. Creía que incluso en momentos de máxima tensión debía respetarse la justicia. Gracias a su defensa, la mayoría de los soldados fue absuelta y solo 2 fueron declarados culpables de homicidio involuntario. Aún así, para gran parte de los colonos, el daño ya estaba hecho. La confianza en el gobierno británico se había roto casi por completo. Desde ese momento, Boston dejó de ser únicamente una ciudad comercial. Se convirtió en el símbolo de la resistencia. Las reuniones secretas aumentaron. Los discursos se hicieron más intensos. Los panfletos circulaban de mano en mano. Hombres y mujeres comenzaron a prepararse para un futuro incierto. Ya no discutían únicamente sobre impuestos. Ahora hablaban de libertad. En Londres, el Parlamento seguía convencido de que unas cuantas leyes más serían suficientes para recuperar el control. No comprendían que cada nueva medida fortalecía el espíritu de resistencia de las colonias. Y entonces llegó la decisión que cambiaría el rumbo de la historia una vez más. En 1773, el gobierno británico aprobó una ley destinada a salvar a la Compañía Británica de las Indias Orientales, permitiéndole vender té directamente en las colonias. Para muchos podía parecer un simple asunto comercial, pero en América, aquella ley fue interpretada como una nueva demostración del poder absoluto del Parlamento. Lo que ocurrió después no fue una protesta cualquiera. Fue una operación cuidadosamente planeada. Una noche,
Un puerto, decenas de hombres disfrazados, y cientos de cajas de té desapareciendo bajo las aguas heladas del puerto de Boston. El mundo estaba a punto de conocer un nombre que cambiaría la historia para siempre. El mutin del té de Boston. Después de la masacre de Boston, la tensión entre las colonias y Gran Bretaña no desapareció. Durante un tiempo, ambos bandos intentaron evitar un enfrentamiento mayor. Sin embargo, la calma era solo una ilusión. Bajo la superficie, el resentimiento seguía creciendo y la confianza entre el pueblo y la corona estaba completamente rota. En Londres, el Parlamento seguía buscando una manera de fortalecer su control sobre las colonias. En 1773 aprobó una nueva medida conocida como la Ley del Té, o Tea Act. Oficialmente, su objetivo era rescatar a la Compañía Británica de las Indias Orientales, una de las empresas más poderosas del mundo, que atravesaba una grave crisis financiera. La ley permitía que la compañía vendiera té directamente en las colonias a un precio más bajo que antes. A primera vista, aquello parecía una buena noticia. El té sería incluso más barato. Pero los colonos no se dejaron engañar. Para ellos, el precio nunca había sido el verdadero problema. Lo que rechazaban era el principio de aceptar un impuesto impuesto por un gobierno en el que no tenían representación. Si aceptaban aquel té, también aceptarían el derecho del Parlamento a seguir imponiendo nuevas leyes sin consultarles. Muy pronto comenzaron a organizarse reuniones secretas en Boston. Comerciantes, artesanos y líderes políticos discutían durante horas. Sabían que debían responder, pero también comprendían que cualquier error podía provocar una reacción violenta del Imperio Británico. Entre todos aquellos hombres destacaba, nuevamente, Samuel Adams. Convencido de que había llegado el momento de enviar un mensaje imposible de ignorar, ayudó a coordinar una protesta diferente a todas las anteriores. La noche del 16 de diciembre de 1773, el puerto de Boston estaba envuelto por el frío y la oscuridad. Mientras la mayoría de la ciudad dormía, un grupo de hombres comenzó a reunirse en silencio. Para evitar ser reconocidos, muchos se disfrazaron con ropas inspiradas en los pueblos indígenas norteamericanos, especialmente los Mohawk. No pretendían hacerse pasar por ellos de manera auténtica. El disfraz simbolizaba que se consideraban diferentes de los británicos y ayudaba a ocultar su identidad. Sin hacer ruido, avanzaron hacia los barcos anclados en el puerto. A bordo descansaban cientos de cajas de té pertenecientes a la Compañía Británica de las Indias Orientales. No llevaban intención de matar. No buscaban saquear mercancías. No querían incendiar los barcos. Su objetivo era uno solo: destruir el té. Durante varias horas, los manifestantes rompieron caja tras caja con hachas y las arrojaron al agua. Más de 340 cofres de té desaparecieron bajo las frías aguas del puerto de Boston. Lo más sorprendente fue la disciplina con la que actuaron. No robaron otras mercancías. No atacaron a los marineros. Incluso, según algunos relatos, si una cerradura resultaba dañada sin necesidad, la reemplazaban o intentaban dejar el barco en orden. Querían que el mundo entendiera que aquello no era un acto de delincuencia, sino un desafío político. Al amanecer, el puerto ofrecía una imagen inolvidable. El agua estaba cubierta por hojas de té flotando por todas partes. El olor impregnaba el ambiente mientras los habitantes de Boston observaban incrédulos lo que había ocurrido durante la noche. La noticia cruzó el océano en pocas semanas. Cuando el rey Jorge III recibió los informes sobre el motín del té, su reacción fue inmediata. Para él, aquello no era una simple protesta. Era un acto abierto de desafío contra la autoridad de la corona. En lugar de negociar, el gobierno británico decidió castigar a Boston con dureza. El Parlamento aprobó una serie de leyes conocidas por los británicos como las Coercive Acts, pero que los colonos bautizaron con otro nombre mucho más contundente: las leyes intolerables. El puerto de Boston fue cerrado hasta que se pagara el valor del té destruido. La economía de la ciudad quedó prácticamente paralizada. Comerciantes perdieron sus negocios, marineros se quedaron sin trabajo y cientos de familias comenzaron a sufrir las consecuencias. Sin embargo, ocurrió algo que Londres no esperaba. En lugar de aislar a Boston, las demás colonias comenzaron a enviar alimentos, dinero y suministros para ayudar a sus habitantes. Lo que antes eran 13 colonias con intereses diferentes empezó a convertirse en un solo pueblo con un mismo objetivo. La solidaridad reemplazó a la desconfianza. La protesta se transformó en unidad.
y la unidad dio paso a una idea que ya no podía detenerse. Si el rey estaba dispuesto a castigar a una colonia, entonces ninguna colonia estaba realmente a salvo. Por primera vez, líderes de distintos territorios comenzaron a hablar de reunirse en un gran congreso para decidir el futuro de América. Nadie podía imaginar que aquella reunión marcaría el nacimiento de una resistencia organizada. Pero mientras los representantes preparaban sus viajes y el Parlamento endurecía aún más sus decisiones, el ejército británico ya estaba recibiendo nuevas órdenes. Los soldados debían confiscar armas. Debían detener a los líderes rebeldes. Y, si era necesario, debían usar la fuerza. El tiempo de las protestas estaba llegando a su fin. La siguiente vez que británicos y colonos se encontraran frente a frente, ya no serían palabras las que hablarían. Serían los disparos. Y esos disparos, conocidos más tarde como el tiro escuchado alrededor del mundo, anunciarían el comienzo de la Revolución Americana. Si quieres ver la continuación de esta historia, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Muy pronto publicaremos la siguiente parte de este documental.